Muy buenas tardes. Estamos a punto de empezar este webinario. Este webinario vamos a discutir lo que es el proceso de análisis que seguimos con la herramienta que se llama Deform. Es una herramienta de simulación ya muy madura. Tiene aproximadamente 35 años de haberse iniciado o más bien liberado su desarrollo. Entonces, esta aplicación sirve para procesos principalmente se desarrolló para procesos de forja en caliente, inicialmente como un proceso de forja de piezas aeroespaciales. Posteriormente, se fue implementando ya para procesos de forja en frío, procesos de laminado de formas, laminado de perfiles, extrusión de perfiles, trefilado. Más recientemente ha tenido aplicaciones como es el troquelado, el remachado, el análisis de ensambles mecánicos, tratamientos térmicos, soldadura, laminación de anillos y procesos de mecanizado. Entonces es una herramienta bastante completa y el análisis de falla de herramienta es el enfoque de esta presentación. Hay otros programas que se utilizan en el conformado, pero se enfocan principalmente en la pieza. En este programa podemos enfocarnos en la pieza o enfocarnos en la herramienta, ¿no? Entonces la idea es que ustedes conozcan este potencial, que si tienen alguna inquietud no la consulten, ¿sí? Y que con pues, todo gusto podamos apoyarles en sus proyectos si así lo amerita. Entonces vamos a darle. Mi nombre es Víctor Vázquez, soy el director general de Consultores CPM. Nosotros tenemos 25 años de haber iniciado la aventura de esta empresa, que básicamente nuestro objetivo principal es difundir las tecnologías de simulación de procesos como una herramienta de mejora continua, como una herramienta de optimización y como una herramienta de cotizaciones más asertivas, ¿sí? Y para, pues, obviamente, lo que sería la solución de problemas. En específico, hoy vamos a hablar de la aplicación del Deform. Aquí hay una pequeña biografía de un servidor. Notarán que no traigo bigote ahora, es el nuevo estilo, ¿no? ¿Sí? Dentro de la información que ustedes van a poder encontrar en la interfase, hay un icono en la parte superior que es como una hoja con escrito y un clip. En ese icono hay unos materiales, ¿sí? Entonces ahí van a poder descargar una versión, no es exactamente la última versión, pero es una versión de esta presentación. Lo que pasa es que le hice unos pequeños cambios de la sesión de la mañana ahorita, entonces no está actualizada. Está el calendario de cursos y el portafolio de soluciones de nuestra empresa. Entonces, ustedes pueden descargar eso directamente de la interfase. Entonces, los invito a que lo hagan. Ok, bueno. Como les decía, nosotros estamos en la parte de simulación. Tenemos aplicaciones diversas para conformado, para fundición, soldadura, estampado, inyección de plásticos, análisis estructural, análisis de flujo fluidos, ¿sí? Y Envision 3D es un programa de documentación para documentar procesos manuales y demás digitales, ¿verdad? Entonces, esa es la oferta que tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca del Deform. El Deform es un programa para conformado de barras y tratamientos térmicos y también soldadura. Entonces, lo podemos aplicar para procesos de forja en caliente y fría, troquelado, extrusión de perfiles, laminado de placas y de forros y de formas, fracturas dúctiles, soldadura, tratamientos térmicos, análisis de vida, factura aditiva, formado de vidrio y ensambles mecánicos. Todas son aplicaciones y muchas otras más, ¿sí? Con la herramienta nosotros hemos inclusive llegado a analizar deformación en prensas, el comportamiento de diversos equipos. Tenemos clientes que han hecho simulaciones de suspensiones para camión dentro del sistema. Es bastante versátil, es muy sencillo de usar, pero no deja de ser un programa muy avanzado. Tenemos unos ciertos servicios de ingeniería, no voy a ver acerca de todos,
Si ustedes descargan la presentación van a tener acceso a toda esta información. Entonces aquí eso lo voy a saltar, pero es nada más importante que sepan. Tenemos lo que son los cursos de manufactura. Nosotros enfocamos en procesos de manufactura. Ese ha sido nuestro enfoque en los últimos 25 años. Y tanto en la tecnología, eh, tal cual como es la práctica, ¿va? Y también la aplicación de simulación a esas tecnologías. Entonces, en el calendario ustedes encontrarán el listado de cursos más completo, más actualizado también, y también el calendario de los cursos que están vigentes todavía en lo que resta del año. Entonces, les invitamos a que lo revisen. Si hay algo que les atraiga, por favor, consulten con nosotros. Pueden utilizar también el mismo calendario, tiene ligas que los llevará a los formatos de solicitud de cotización. Entonces, les agradecemos si les interesa que toquen por ahí esos puntos. Para mostrar un poco más gráficamente lo que Diform puede hacer, Diform puede resolver problemas dentro de toda la gama que estamos viendo en la pantalla. ¿Sí? Entonces tomamos la información del material, ¿sí? Que normalmente es un lingote, ¿va? Y hacemos la transformación por medio de simulación, llevando un rastreo del cambio de propiedades del material, ¿sí? Entonces podemos aplicar diversos procesos, ¿sí? Y, y llegamos hasta el análisis antes del análisis de fatiga. El análisis de fatiga se realiza en otros programas, el análisis de fundición, solidificación se usa en otros programas. Pero es posible que Diform pueda leer información de los programas de fundición y transferir información a los programas donde se hacen los análisis de fatiga. ¿Sí? Y eso es básicamente, si hay algo que ahí les llame la atención conocer, que no veamos en esta presentación, con todo gusto manden un correo y será un placer hacerles una presentación de esas características. Entonces es un sistema de simulación poderosa, inicia como un proceso, como un simulador de forja, ¿sí? Entonces se pueden simular pues diversos procesos. Ahorita vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? En esencia lo que tenemos es Diform viene siendo un taller virtual de prensado o de conformado metálico. Entonces yo puedo tener cualquier equipo de forma virtual, obviamente, en este sistema. Y puedo evaluar cualquier proceso en la ruta de proceso que yo desee. Tiene capacidades de predicción, como por ejemplo es dónde hacen contacto la pieza y la herramienta, donde no hacen contactos, que digan, en este caso indica faltas de llenado. Por ejemplo, si estoy usando lubricantes y tiendo a atrapar el lubricante y que me impida llenar la pieza, puedo detectarlo. Puedo detectar pliegues o algunos defectos de flujo, estimar las fuerzas de formado, realizar procesos de recorte de piezas, tanto de troquelado como de la corte de rebabas de otras piezas, análisis de deflexión de herramienta, que vamos a ver más en detalle en un momento, y falla de herramienta, ¿sí? Que ese es precisamente el tema que vamos a abordar. Por ejemplo, si estoy usando lubricantes y tiendo a atrapar el lubricante y que me impida llenar la pieza, puedo detectarlo. Puedo detectar pliegues o algunos defectos de flujo, estimar las fuerzas de formado, realizar procesos de recorte de piezas, tanto de troquelado como de la corte de rebabas de otras piezas. Entonces, la vida de herramienta está sujeta a diversos factores. Lo que es, por ejemplo, lo que ocurre en la interfase material-herramienta, que en esencia podemos o no tener lubricación, el desempeño en sí de lo que viene siendo el material de herramienta. Considerando el material de herramienta, una definición completa sería cuál es la aleación, cuál es la dureza y cuál es la tenacidad que tenemos en la herramienta. Es una definición completa. ¿Qué tratamientos térmicos y recubrimientos tiene la herramienta? También va a afectar su vida.
La manufactura de la herramienta definitivamente tiene un aspecto importante. Las tolerancias y rugosidad de la pieza también, y también de la herramienta. El material de la pieza en cuanto a su resistencia a ser deformado, ¿sí? va obviamente a presentar ciertas propensiones a más o menor desgaste dependiendo de la resistencia que tenga el material y obviamente la resistencia de la herramienta también. También juega una parte importante el diseño, ¿va? ¿Sí? Y ya sea que tengamos elementos activos o no activos, la geometría en sí que queremos formar, o sea, qué ángulos tiene, los redondeos, dependiendo de dónde estén, si en la herramienta o en la pieza, pues causan diferentes situaciones dentro del proceso, ¿no? La deformación misma de la herramienta y su calidad superficial. Entonces quedamos, es un fenómeno de múltiples factores. Hay los modos de herramienta más conocidos o que más frecuencia tienen, viene siendo el desgaste abrasivo, ¿sí? El despostillamiento, la deformación plástica, las grietas y roturas y las adherencias, ¿sí? El desgaste abrasivo es cuando lo que está rozando la herramienta pues tiene mayor dureza o tiene carburos o alguna otra, y entonces va haciendo surcos en la herramienta y eventualmente cambia la forma. Los despostillamientos generalmente son por concentraciones de esfuerzos en ciertas regiones o pueden deberse a desalineamientos de la herramienta. La deformación plástica generalmente está asociada a sobrecargas, ¿sí? Las grietas y roturas típicamente son problemas de un diseño no apropiado de herramienta o también de sobrecargas. Y las adherencias se dan condiciones no nada más de rozamiento, sino de la generación excesiva de calor, que hace que el material de la pieza se suavice y se vuelva chiclosón y entonces se queda embarrado en la herramienta, causando problemas posteriores cuando se acumula la cantidad de material, ¿no? en la herramienta. Este es un ejemplo de la distribución de fallas en un dado de forja en caliente, donde el fenómeno dominante viene siendo el desgaste. Después tenemos la fatiga mecánica, la deformación plástica y la fatiga térmica, ¿sí? En ese orden y más o menos de frecuencia de aparición será. Otras industrias o otros procesos tendrán una diferencia. Por ejemplo, en los procesos de die casting, el factor dominante son la fatiga térmica, las fisuras generadas por fatiga térmica. ¿Sí? Entonces, ahí va a variar dependiendo de cuál sea el fenómeno dominante en el proceso. Aquí vamos a ver nosotros, son unas masas de rueda, ¿sí? Estas masas de rueda, el proyecto en sí, ese proyecto se realizó en una empresa que se llama HHI Formtech. La empresa está localizada en Royal Oak, en Michigan. El objetivo del proyecto era poder forjar unas masas y esas masas hacerles un tratamiento térmico y después, por medio de un proceso de torneado enduro, dejar las masas en la dimensión y con la calidad del rectificado. El proceso convencional era forja tibia, desbaste, acabado, tratamiento térmico y rectificado. Entonces, el proyecto lo que quería lograr era números suficientemente buenos en el sobrematerial en la forja tibia, de manera que solo con el proceso de maquinado enduro o de torneado enduro fuera posible dejar las dimensiones finales con la calidad de rectificado. Ese proceso tenía ahorro en 10 años de migrar la tecnología a más empresas, de cerca de $20 billones en 10 años. El proyecto se hizo con un consorcio donde estuvieron 2 empresas forjadoras, estuvieron 2 universidades, Ohio State y Georgia Tech.
estuvieron un fabricante de herramientas de corte y un fabricante de masas y un centro de investigación de metalurgia de polvos, que no tiene nada que ver la parte de metalurgia de polvos aquí, pero era el quien administraba el proyecto. Este fue un proyecto bastante interesante y se llevó a cabo y se logró el objetivo, ¿va? ¿Sí? Es un proyecto que duró 3 años. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí en esta parte, ya regresando al ejemplo? Es poder reducir el desgaste de la herramienta. Si podemos reducir el desgaste de la herramienta, entonces podemos mantener las tolerancias dimensionales con una campana más cerrada y entonces por más tiempo podemos mantener el material dentro de tolerancia para el torneado enduro. ¿Sí? Entonces el objetivo era poder controlar el desgaste de la herramienta final para obviamente no tener que reemplazar esa herramienta tan seguido. ¿Sí? El desgaste de las herramientas de preformado es menos relevante porque pues afectan menos la dimensión final. Entonces aquí podemos ver en la predicción de desgaste, las zonas rojas nos indican donde hay más desgaste y eso está copiado de alguna forma a la herramienta. Entonces, lo primero es hacer la calibración del modelo de desgaste y obtener resultados que si no sean exactos, que por lo menos nos indique la tendencia, una tendencia en la cual reproduce o tiende a reproducir lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, después se cambió de una preforma, de la preforma inicial a una preforma con el cono, como vienen ahí ustedes ahí. ¿Sí? Esta preforma de cono, con esta se pudo reducir la fuerza de forjado, lo cual nos da ventajas en la productividad, pero resultó que el desgaste de la pieza de finalizado, de la herramienta finalizado, fue mayor. Entonces se tuvo que descartar. Un siguiente intento fue hacer una preforma semicilíndrica, ¿sí? Entonces, en este problema lo que tenemos es que se formó un pliegue, ¿sí? con esta condición y entonces pues deja de ser relevante la parte del desgaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos dejar que producir productos fuera de especificación y más allá defectuosos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta opción se descartó y hay una última opción que no nos muestran cuál es la preforma porque pues eso es lo que queda confidencial en el proyecto, ¿sí? Pero con esto se pudo reducir aproximadamente en 7 veces el desgaste, ¿sí? Lo cual en esencia pues nos da una buena cantidad de aumento de vida de herramienta, hace costeable el proyecto, ¿sí? Y nos permite pues continuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en este caso lo que se cambió fue la forma de la preforma? En otros casos lo puedes abordar controlando tiempos de transporte, controlando el botado de la herramienta. O sea, hay una serie de cosas que podemos hacer en ese sentido. ¿Sí? Este problema está en el rango de lo que llamamos el analista. ¿Sí? El analista viene siendo un ingeniero con experiencia, ¿sí? Es más o menos en ese rango de desafío técnico está, ¿no? Lo importante es que con esta herramienta se hace innovación, no fue necesario hacer un número extensivo de pruebas físicas, obviamente al final se tuvo que hacer la comprobación, pero en lo que fueron las iteraciones y las diferentes alternativas evaluadas, no se tiró material y eso pues tiene obviamente las obvias ventajas que vemos, ¿no? Entonces, cualquier proceso se puede simular con desgaste. En este caso es un proceso de forja en caliente, pero no está limitado a procesos de forja en caliente, ¿no? Podemos hacerlo en cualquier proceso. Cualquier objeto que tenga fricción, podemos hacer la evaluación del desgaste. Este es otro proyecto donde en este caso el principal problema era la forja de unas T's. En este caso se hacen 2 T's en la misma placa o a partir de la misma barra. Y lo que estaba ocurriendo es que había un problema de pliegue. Entonces eso se resolvió. El problema de pliegue era porque se hacía la forja directamente de la barra. ¿Sí? Poniendo la barra directamente en la cavidad, entonces salía un pliegue. Pero y esta es una forja de martillo.
En el martillo lo que hacemos es dar múltiples golpes, ¿sí? Entonces estamos golpeando, ¿sí? Y y, y, y tenemos, bueno, la necesidad de dar varios golpes. Entonces, aprovechando eso, ¿sí? Lo que se hizo un cambio en donde se hizo un habilitado que básicamente se aplasta el material y luego se hicieron los demás golpes para hacer el forjado de las T's y con eso se eliminó el pliegue, ¿no? Pero también podemos evaluar, esta es la placa, ¿sí? Que terminamos teniendo o la plantilla que tenemos teniendo, y ese sería el análisis de esfuerzos de la herramienta. Por ejemplo, hemos hecho, aparte de esto, hemos hecho la evaluación de los efectos de los golpes de martillo en las cimentaciones y también en las piernas, bueno, así le llaman, ¿verdad? En las piernas, que es lo que guía el martillo. Hemos hecho proyectos en ese sentido. Entonces, no estamos limitados nada más a revisar el herramiental directo, sino también podemos incorporar básicamente todo el ensamble o todo el soporte que tenga la herramienta y ver cómo interactúa la herramienta con esas fuerzas y esos esfuerzos. Este es otro ejemplo de evaluación de esfuerzos. Esta herramienta que ven ustedes ahí es una herramienta para lo que es el forjado de pistones de aluminio. Los pistones de aluminio generalmente son para autos de alto desempeño, los que son forjados. Los pistones normales de la mayoría de los vehículos de tamaño medio a grande, que son vehículos que son muy comerciales, la mayoría son hechos por fundición. Pero sin embargo los de alto desempeño, como pueden ser algunos de los modelos deportivos, el pistón se hace forjado. ¿Por qué? Porque es un motor más revolucionado, porque puede haber temperaturas más elevadas y el problema de función es que puede tener porosidades. Entonces la ventaja de la forja es que no hay porosidades, ¿sí? O cualquier porosidad que haya la vas a cerrar, ¿va? Con los trancazos de la forja, ¿sí? Y entonces resultas tener un mejor desempeño. También son más compactos, más chaparritos, ¿va? Entonces, este caso es un caso de falla de herramienta. Típicamente el análisis de falla de herramienta lo hacemos cuando llegamos al final de carrera, que típicamente en un proceso de forja es donde tenemos las mayores fuerzas de forjado, ¿sí? Sin embargo, en este caso, por la particularidad de la construcción de la herramienta, no, no se dan los esfuerzos más altos en la herramienta al final de carrera, sino se dan en un momento intermedio entre el inicio de contacto y el final de contacto, ¿sí? Entonces, esta es la condición inicial de esfuerzo, ¿sí? Y esta es la condición final, ¿sí? Y esta es la condición intermedia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que ocurre es que cuando el punzón comienza a trabajar, el material tiende a irse por afuera, por esa parte de afuera, ¿sí? Entonces lo que hace es que el punzón viene siendo como unas patitas, las que sobresalen para hacer la geometría del pistón. Entonces lo que hace es que las empuja hacia adentro y cuando ya le va a costar más trabajo seguir subiendo por los lados, entonces ahora sí sube por la parte de adentro, ¿sí? Entra por aquí. Y entonces ahí en ese caso lo que hace es jalar las patas hacia afuera. Entonces primero las empuja y luego las jala, ¿sí? Y eso básicamente lo que hace es que se fatigue rápidamente ese punzón y eventualmente se desprende el material de estas zonas, ¿sí? Eso solo podemos verlo si hacemos un análisis que llamamos desacoplado. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todo el proceso de forjado, ¿sí? La herramienta se simula como una herramienta ya sea elástica o una herramienta elástico-plástica, ¿sí? Aquí obviamente ese tiempo de cómputo es más grande con respecto a cómo se hace convencionalmente la simulación. La simulación de formado convencionalmente se hace con herramientas rígidas, es decir, asumimos que las deformaciones no son tan importantes, ¿sí? Entonces, ese es lo que tenemos. Y bueno, ya sabemos cuál es el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar el diseño del pistón. No hay de otra.
¿Y por qué tenemos que cambiar el diseño del pistón? Porque no nos da chance de hacer una preforma. El pistón se hace en un solo golpe, ¿sí? Hacer 2 golpes queda prohibitivo en cuanto a costo, ¿no? Entonces ahí en ese caso hay que modificar el diseño de la herramienta y por lo tanto el diseño del producto. Hay diversos modos de falla, como ya hemos visto. Lo que nos más interesa son la falla catastrófica, es cuando tenemos sobrecargas. La deformación plástica es cuando excedemos la cedencia del material de herramienta. Las fatigas de bajo ciclo, es decir, cuando tenemos ciclos de carga y descarga de las herramientas. Y lo que puede ser ya tanto fatiga mecánica como fatiga térmica. Y el desgaste. Las herramientas se les da un tratamiento térmico, donde tenemos durezas, en el caso de la forja en caliente, 54 Rowell C. En casos de forja en frío, con las herramientas de acero, estamos teniendo alrededor de 60, 62 hasta 64 Rowell C. 64 Rowell C vienen siendo cerca de 700 Vickers más o menos. Y ya cuando usamos carburos de tungsteno, estamos hablando de durezas de alrededor de 2400 Vickers. Tanto el carburo como el acero herramienta tratado tienen elongaciones de ruptura muy pequeñitas, del 2 o 3%. Entonces se comportan como materiales frágiles, ¿sí? A diferencia del material que estás formando, que se debe de comportar como un material. Entonces, en cualquier punto de la herramienta, ¿sí?, vamos a tener esfuerzos aplicados tridimensionalmente, en lo que se conoce como un tensor de esfuerzos. Entonces vamos a tener un esfuerzo que va en la dirección X, un esfuerzo que va en la dirección Y y un esfuerzo que va en la dirección Z. También tenemos esfuerzos de corte correspondientes que están identificados en este caso por las rayas o las flechas rojas y la letra tau, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos el sistema de coordenadas, ¿sí?, podemos encontrar un sistema de coordenadas en el cual desaparecen los esfuerzos de corte y solo quedan presentes los esfuerzos de máximos, mínimos y medios principales, ¿sí? Y solo son esfuerzos normales. Entonces, en general, lo que nosotros vamos a ver es dos cosas nos van a interesar. Una es que el esfuerzo efectivo, ¿sí?, que es la expresión de von Mises, que el esfuerzo efectivo tenga un valor menor a el esfuerzo de cedencia del material o la resistencia de cedencia del material. Si está por arriba, pues es una indicación de que podemos tener un fallo en la herramienta. Y el otro dato es que el esfuerzo máximo principal también esté por debajo del esfuerzo de cedencia del material. Esto es el parámetro que va a dominar la posible fractura de la herramienta, ¿sí? Aún en fatiga, ¿sí?, nos va a dar indicación de dónde es el lugar en donde podemos tener la falla más probable, ¿no? La mayoría de los aceros o de la mayoría de los metales no fallan en compresión. Solo fallan en compresión cuando alguna de las superficies está libre, ¿sí? Pero en tensión sí fallan. Entonces los esfuerzos máximos principales identificados por sigma 1 siempre son mayores que sigma 2 y sigma 2 siempre es mayor que sigma 3. Entonces sigma 3 son los esfuerzos de compresión, ¿sí?, y son ortogonales a sigma 1 y sigma 1 viene siendo los esfuerzos de tensión, ¿sí? Ok, entonces en la fatiga de bajos ciclos lo que quiere decir es que los componentes duran menos de 10,000 golpes, ¿sí?, o 10,000 ciclos de carga y descarga, ¿sí? Entonces, de hecho aquí dice que la falla se presenta en 4 etapas. Realmente son 5 etapas. La primera etapa es la formación de una zona de deformación plástica. Esa es la primera. Esa zona de formación plástica puede darse en un radio o en un concentrador de esfuerzos, en un enterrón de herramienta. Ahí es donde se puede iniciar. Lo que ocurre es que cuando viene el proceso de carga o el proceso de descarga, sí, se produce deformación plástica en esa región. Y luego, cuando ocurre lo opuesto, es decir, vamos a decir que ocurre en el momento de carga, sí, cuando ocurre la descarga, la masa que rodea esa masa que sufrió la deformación plástica es tan grande que al recuperarse podría generar otra deformación plástica, pero en el sentido inverso,
similar a cuando tomo un alambre y lo estoy doblando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta que eventualmente me quedo con dos pedazos, ¿sí? Entonces estoy cambiando las zonas de tensión a compresión y tensión a compresión, generando deformación plástica hasta que eventualmente se fractura, ¿sí? Eso es lo que es la fatiga de bajos ciclos, ¿no? Entonces tenemos la deformación plástica, luego viene el inicio de fractura, el crecimiento de las grietas, una tasa de crecimiento acelerado y después la fractura súbita, ¿no? Cuando ya la sección transversal que nos resta, que aún no se ha fracturado, alcanza un cierto valor crítico, en ese momento ¡pum!, se desprende el material. Este es un ejemplo ya algo viejón, tiene alrededor de 27 años, ¿sí? Y es la falla de ese punzón naranja. Ese punzón se fracturaba cada 2.000 o 3.000 piezas. Es un punzón de forja tibia, ¿sí? El modo de falla pues está del rango de fatiga de bajos ciclos, ¿sí? Hay tensiones cerca de la fractura y hay cambios sutiles de diseño, ¿no? Y al hacer unos cambios sutiles de diseño en el punzón, se logró cambiar la vida de la herramienta de 40.000 a 50.000 piezas, ¿sí? O entre 40.000 y 50.000 piezas a partir de una vida inicial de 2.000 o 3.000. ¿Sí? En esencia, este es el punzón, esta es la zona de falla, ¿sí? Y en el lado izquierdo está la versión original del punzón, en el lado derecho está la versión nueva del punzón. ¿Qué es lo que se cambió? Los radios, este radio de aquí se cambió, este ángulo se cambió y el ángulo de la nariz se cambió. Aquí no se nota muy bien en la figura, pero esta nariz es más chata, es más plana y esta tiene un poquito de ángulo, tiene como unos 5 grados más o menos. ¿Sí? Aquí ya viendo la magnitud de esfuerzos máximos principales, ¿sí? Lo que podemos ver es que en el lado izquierdo tenemos esta zona roja donde los esfuerzos son muy altos y tenemos una zona menos afectada en el lado derecho. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de herramienta de esta herramienta. Este es otro ejemplo, este ejemplo se publicó en 1996, ¿sí? Entonces hace aproximadamente 28 años, ¿sí? Es un inserto de carburo tungsteno que se utiliza para la extrusión de una pieza de acero. Inicialmente, alguna forma en cómo se resuelve es, estas herramientas llevan un anillo de pretensado, se llama. De lo que hacemos es que tenemos un anillo y el inserto se mete dentro de ese anillo. Hay una interferencia entre el anillo y el inserto y eso genera una precarga. Entonces lo típico es que para resolver ese tipo de problemas aumentemos la cantidad de interferencia. En este caso no se mejoró la vida de herramienta al aumentar. Entonces se volvió a revisar ahí el problema, ¿sí? Y entonces ese es el lugar donde falla, donde está por ahí indicado con la línea verde. La línea roja es donde está la falla, ¿sí? Y el otro elemento verde es nomás un comentario. Entonces vemos ahí cómo es la operación. Entonces tenemos esa fractura. Los esfuerzos máximos principales son elevados, ahí se están mostrando. Aquí hay que notar o hacer notar que los carburos de tungsteno no les es favorable los esfuerzos de tensión. Entonces se tienden a fracturarse rápidamente cuando están sometidos a tensión. Entonces lo mejor es que la precarga mantenga los esfuerzos de tensión mínimos y mantenga los elementos en compresión lo más que se pueda. Entonces, ¿qué se hizo? Aquí está, bueno, el ejemplo del esfuerzo. Nos está dando la zona, ¿sí? Es un esfuerzo bastante elevado de 149 kilolibras por pulgada cuadrada. Si lo queremos poner en megapascales, estos vienen siendo, podríamos multiplicar 150 por 7 más o menos, que sería, a ver aquí, 150 por 7 son 35, son 1000. Son alrededor de 1000 megapascales. Son 1034 megapascales, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se partió la herramienta desde el inicio, desde la fabricación. Entonces se tuvo que cambiar la forma en cómo se sujeta y se mantiene precargada también en la dirección axial, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos que estén precargadas en la dirección axial? Para que cuando se haga la forja
no se separe y se meta material entre los elementos. Al hacer esto, vemos que los esfuerzos son por debajo de 20 KSI, lo que serían alrededor de 140 megapascales, ¿no? O sea, es de 1000 y cacho a 140. Entonces hay una diferencia significativa en esfuerzo, y esto lo que nos produce como resultado es que la vida sea muy, muy larga. Podría ser que durara la pieza, estas herramientas, hasta medio millón de piezas, dependiendo de la tolerancia que tengamos en los diámetros que están formando, ¿no? Pero 100,000 piezas sería una expectativa perfectamente normal para herramientas de carburo. Cuando nosotros hacemos el fin de carrera, ¿sí? En plantas esto se conoce como darle presión al proceso, ¿sí? Que es que le cierras un poco más a la prensa, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque a medida que cuando una vez nosotros ya tenemos, por ejemplo, en esta parte verde, sí, en esta parte verde la curva fuerza de desplazamiento, ahí ya prácticamente ya casi llenamos la figura. Luego viene la deformación plástica, ¿sí? Cuando empezamos a llenar todavía más, retacamos más el material y puede venir una sobrecarga y exceder la resistencia de las herramientas si cerramos todavía más, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, este modelo tenemos un contenedor o un recipiente o un porta inserto, ¿sí? Que es esta parte masiva grande, y tenemos las herramientas del ensamble. Aquí hay un punzón, aquí hay el material de la pieza, y esa simulación se hace con todos los elementos de herramienta en una condición elástica. Entonces hacemos la simulación y llegamos, por ejemplo, aquí a una carrera de 0.55 pulgadas. Tenemos un llenado adecuado, ¿sí? Esas .055 es a partir del contacto, no es la carrera de la prensa, vamos a llamar, ¿sí? Entonces, necesitamos .055 pulgadas. En esta operación lo que se hace es que se escuadra, ¿sí? La pieza. Entonces tenemos un trozo que ha sido cortado por cizalla, pasa esta operación, y en esta operación se rectifican dos cosas. Las caras se tratan de aplanar, o en este caso se le trata de dar forma al fondo, y el diámetro se trata de rectificar a un determinado diámetro. Entonces, aquí tenemos una fuerza en el portaherramientales de un esfuerzo, perdón, en el portaherramientales de 189 kilolibras, y tenemos en el inserto 15 kilolibras. Avanzamos 5 milésimas más y ya se nos fue el inserto, o el porta inserto, perdón, a 190 KSI. Aquí tenemos que considerar que 190 KSI ya es un esfuerzo bastante elevado, ¿sí? Entonces voy aquí a sacar el número, es 1310 megapascales. Aquí lo que tenemos que considerar es que la mayoría de los portainsertos se hacen de H13. El H13 a temperatura ambiente tiene 1400 megapascales de resistencia. El inserto tiene un esfuerzo de 17 KSI, que es de tensión, pero diríamos que todavía ahí es un esfuerzo moderado. Avanzamos otras 11 milésimas porque queremos rellenar bien y hacer bien cerrada y bien llenada la geometría del interior o de la parte inferior de la pieza. Y entonces aquí, primero la fuerza se nos va a 28 toneladas. Luego el esfuerzo se nos va a 198 KSI, y ya el esfuerzo en el inserto brincó de 27 a 54 KSI, o sea, al doble, ¿sí? Entonces ya aquí ya nos empezamos a preocupar. Ya 198 KSI, ya nos estamos acercando al valor de esfuerzo donde puede fallar nuestro porta herramientas. En este caso sería 1365 megapascales, ¿sí? Acuérdense, tenemos 1400, ¿sí? Y si todavía le damos otro cachito más, otras 6 milésimas más, pues entonces ya nos pasamos. Definitivamente, y ahí puede ocurrir un accidente bastante grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con el llenado. Si el llenado no es adecuado, tenemos que revisar si la preforma que estamos haciendo es correcta o no, ¿sí? No necesitamos forzar el sistema. Es importante eso, que respetemos los límites que la naturaleza nos impone. Este es otro ejemplo
En este ejemplo se usó lo que se llama el diseño de experimentos automatizado. Se hizo un diseño de experimentos con un factorial completo. En lo que tenemos es un engrane y la idea es encontrar qué preforma nos va a dar los menores esfuerzos en la herramienta de dentado. Entonces aquí tenemos primero un tocho, luego se hace una preforma cónica y después se hacen los dientes. ¿Sí? Es muy importante porque, bueno, las herramientas con dientes son mucho más caras que herramientas torneadas. ¿Sí? Porque se tienen que hacer por erosión y aparte, como son dientes, se tienen que hacer correcciones muy complejas en las superficies para poder compensar la deformación de la herramienta y que al final nos deje la involuta que necesitamos. Típicamente, cuando una herramienta de forja se utiliza para fabricar engranes, ya el engrane solamente en algunos casos se va a rectificar, en otros casos se usa tal cual como salió forjado. Entonces tiene que tener la geometría correcta. ¿Sí? Entonces el análisis aquí se hace en dos partes. La primera parte es hacer un análisis en 2 dimensiones del formado y luego convertir ese modelo de 2 dimensiones a 3 dimensiones para poder hacer el modelo del diente o la modelación del formado del diente. En este caso se usa un segmento de 20 grados, por lo tanto es una 18ª parte o una 18ª parte de los 360 grados, del círculo completo. Entonces, esto es básicamente cómo se prepara el modelo. Tenemos la operación de formado, luego la conversión a 3D, formado en 3D y análisis de esfuerzos, ¿no? Entonces, esto se repite tantas veces como hagamos cambios en la dimensión de la herramienta. Entonces, aquí lo que se hizo un factorial completo de dos factores, ¿va? El ángulo en la matriz y el ángulo en el punzón. Para cada uno se hicieron 5 valores, ¿sí? Entonces, básicamente nos queda una matriz de 25 posibilidades, ¿va? El dominante para los esfuerzos viene siendo el dado superior, ¿sí? ¿Sí? Es decir, la forma del dado superior va a ser el dominante en cuanto a la magnitud de esfuerzos. Y este gráfico es un gráfico que nos da la magnitud de los esfuerzos que están pintados ahí de rojo, naranja, amarillo, y la relación de las dimensiones del dado superior con el dado inferior. Entonces tenemos que la zona de menores esfuerzos, los esfuerzos menores a 2740 megapascales, viene siendo esta región de aquí. Entonces aquí podríamos concluir que nuestro diseño debe de tener unas dimensiones que estén en este rango de valores que se pueden dar para la geometría del dado superior como la geometría del dado inferior. Y entonces aquí vemos que estos serían los esfuerzos si estamos aquí, estos serían los esfuerzos si estamos por acá y estos serían los esfuerzos si estamos aquí. Entonces sí podemos notar que son bastante menores en la imagen del centro, aunque no sean exactamente pocos, pero son bastante menores. Una cosa que se notó es que hay una formación de un pliegue potencial, ¿sí? Hay una falta de llenado muy sutil y eso, por ejemplo, puede ser un pliegue que puede ser inconsistente, ¿no? Entonces ahí hay que ver, analizar con más cuidado los otros resultados y tratar de obtener el lugar en donde deje de aparecer el defecto, pero que sea benéfico para la magnitud de esfuerzos. Entonces, aquí tenemos ilustrado el uso de diseño de experimentos como el último ejemplo y la capacidad del dedo y optimización para mejorar y refinar el sistema, ¿no? Aquí debo de aclarar que una vez que nosotros definimos el número de valores que va a tener cada factor, y tenemos definida la simulación, cuál es la secuencia de pasos. Básicamente tocamos un botón y el programa se pone a hacer las simulaciones y después de hacer las simulaciones saca una conclusión que vienen siendo estos mapas de valores y entonces ahí identificamos dónde está el mejor lugar para que nosotros podamos trabajar.
¿sí? Entonces, eso nos quita mucho trabajo porque se automatiza el proceso. De alguna forma podemos decir que es un paso dentro de la inteligencia artificial, ¿sí? Y podemos resolver problemas, ¿no? Prácticamente ya es todo lo que tenía preparado para mostrarles hoy. Eh, les agradezco que me hayan acompañado. Tenemos un poquito de tiempo, me parece que hay algunas preguntas. Me pregunta Leo Cueva, dice, ¿eso es nuevo? ¿Tiene para formado de vidrio? Sí, podemos simular el formado de vidrio. Aquí lo complicado es que tiene que ser un proceso de prensado o de soplado. La parte del formado de vidrio que no podemos simular es la parte del tratamiento térmico. Hay ciertos fenómenos ahí que ocurren en el enfriamiento, pero la parte de formado sí es algo que hemos podido simular con éxito. Sí tenemos ahí varias aplicaciones. Los invitamos a que nos pregunten. Con todo gusto podemos apoyarles con proyectos o simplemente darles la opinión de si sería viable la utilización de Deform, ¿no? Claro, nada nos gustaría más que se animaran a probar el software. En México tenemos varios usuarios, tenemos alrededor de 12 usuarios en México y tenemos un usuario en Chile y básicamente, ¿no? Y bueno, y en el mundo hay muchos usuarios, ¿no? Ese es el programa que es más popular para la simulación de Forge. A ver, aquí dice, buenas tardes, estoy trabajando, dice Acacio Jaime, me pregunta, dice, buenas tardes, estoy trabajando en conformado semisólido, ¿el software puede considerar la microestructura del material? Sí, sí podemos considerar la microestructura. El formado semisólido lo hemos simulado. Hay un artículo por ahí. Déjame ver qué hicimos con Hilti. Ese es un, sí, te lo comparto por correo. El título. No tengo el documento disponible, pero sí hemos trabajado con formado semisólido. La microestructura es un poquito más truculenta, pero se puede trabajar porque el programa puede trabajar con fases. Entonces, no sería exactamente, más bien sería, la distribución sería qué zona del billet está en una condición determinada de fracción de sólidos y qué zona está en una determinada condición de fracción de líquidos. ¿Sí? Entonces, ese es cómo se podría trabajar. Habría que, igual, el problema principal es las propiedades de material. Si tienes las propiedades de material, el programa puede realizar las simulaciones de formado semisólido, ¿no? Déjame ver si aquí lo tengo rápidamente. No me acuerdo si está aquí en mi lista. Permítame ver mi currículum. Aquí está la lista completa de artículos. Creo que no está. Aquí está, sí. Ya se los pongo acá en la pantalla. Este artículo se llama Application of Finite Element Method to Predict Material Flow and Defects in the Semi-Solid Forging of 356 Aluminum Alloys. Sí, se publicó es el volumen 59, pero el año. Bueno, es en el Journal of Materials and Processing Technology, volumen 59. Debe ser el 96, sí, debe ser el 96. Este artículo aborda el tema. Hay otros artículos de Hilt, y Hilt es con H-I-L-T. Él está en la Universidad de Stuttgart, me parece, y él es uno de los especialistas en el formado semisólido. Bueno, ok. Sí, Acacio, sí, la microestructura es esferoidal, pero lo que tienes que hacer es, si tú tienes el modelo con el cual predecir la formación de la microestructura, ese modelo se puede incorporar al Deform y generar esa microestructura. Como la microestructura se genera por medio de agitación magnética, ¿sí? Realmente lo que tienes que considerar es que de facto la microestructura ya es una condición dada antes de hacer la simulación de formado. ¿Sí? Y aquí hay que distinguir importante, no es lo mismo forja semisólida que fundición semisólida. ¿Sí?
depende de la fracción de sólidos, ¿sí? Estarás de un lado o del otro. Normalmente la forja semisólida tiene 60% de fracción de sólidos. Si en el proyecto tú tienes 60% de fracción de líquido, entonces es fundición semisólida. ¿Sí? Entonces ahí para la distinción eso es importante. El programa Procast, que es el programa de fundición que nosotros utilizamos, ese programa sí puede simular la fundición semisólida. Pero otra vez, la condición inicial asumes que el material ya tiene las propiedades de la condición esferoidal. Leo Cueva pregunta, también dan un curso cuando se debe usar un procesos de embutido o forja usar lubricante sólido. Sí, de alguna manera sí podemos tratarlo. O sea, el lubricante en el sistema de simulación se incorpora como un valor numérico, ya sea como función de la presión, como un valor constante, ¿sí? Y hay que hacer primero una caracterización experimental de la fricción para poner un buen valor. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas diferentes. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. Estamos a la orden. Si quieren saber más, pues soliciten información y con todo gusto les resolvemos hasta donde podamos, ¿no? ¿Sí? Que tengan una muy buena tarde. Vamos a compartir una liga igual de registro para el webinario. En caso que ustedes hayan visto algo interesante y quisieran compartirlo con algún compañero, les vamos a enviar a reenviar esa liga. Se va a configurar con esta grabación que quedó un poco mejor que en la mañana tuve algunos problemitas, y para que si hay alguien que lo quiera ver en demanda porque pues no tuvo chance de meterse, pueda asistir y pueda ver el sistema, ¿no? Si alguien quisiera, alguien de alguna empresa quisiera que le hiciéramos alguna demostración con su producto, con todo gusto lo hacemos, ¿no? Aquí me pregunta Leo Cuevas si podría hablar en otro del proceso de hidroformado de tubo. Con todo gusto, no sé cuándo, pero sí, tal vez sí lo incluyamos en el futuro cercano. ¿Sí? Eso es un buen punto. Voy a ponerme a trabajar con mi equipo para hacer un webinario de hidroformado de tubos. Perfecto. Bueno, de nuevo muchas gracias. Recuerden, si aquí en esta filmina, en la parte de abajo está mi correo personal y está mi teléfono celular, ¿sí? Si gustan, me pueden mandar WhatsApp o nada más díganme la referencia porque pues de repente recibo algunos mensajes y no me dicen quiénes son. Y tengo que andar adivinando. Nada más díganme la referencia de dónde viene sí, y con todo gusto les contestamos o nos comunicamos por ese medio, ¿no? También pues está ahí el correo, también lo pueden utilizar. Bueno, en el documento que se supone que bajaron debía haber también estar esa información. Les agradezco y que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana y bueno, échenle ganas y gracias. Hasta pronto. Si te gustó este contenido, regálanos un like y compártelo en tus redes. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos webinarios.